Bien, en este video vamos a analizar el comportamiento del circuito en frecuencias bajas. En frecuencias bajas recordemos que los capacitores CP y CMU se comportan como circuito abierto, mientras que los capacitores de acoplo CB y CC y el capacitor de desvío CE ejercen influencia. Entonces en este diagrama estoy mostrando el circuito completo en pequeña señal con el modelo híbrido pi y vamos a considerar qué efecto tienen los capacitores CB, CC y CE en este circuito. Si observamos el circuito, al tener tres capacitores y por las conexiones de los componentes que se presentan, vemos que resulta bastante complicado analizarlo. Nuestro objetivo, recordemos siempre, es encontrar B0 en función de BI y B0 en función de BS. El hecho de trabajar con los tres capacitores al mismo tiempo complica ese análisis, puesto que resulta algo complicado poder simplificar el circuito a algún tipo de estructura o de topología para aplicar método de mallas o de nodos. Es decir, si queremos arreglarlo para que podamos aplicar el método de mallas, resultarían muchas mallas, o el método de nodos igual, tendríamos bastantes nodos en el circuito. Es demasiado complicado para resolverlo por técnicas de circuitos eléctricos. Entonces lo que se va a proponer más adelante es simplificar el circuito también con base en los valores de los capacitores y algunas consideraciones que se pueden realizar para simplificar la manera de analizar el circuito. Recuerden otra vez, nuestro objetivo al analizar el circuito es encontrar B0 con respecto a BI y B0 con respecto a BS. Bien, la propuesta entonces para analizar de manera más simple este circuito por técnicas de circuitos eléctricos es hacer una suposición, una aproximación del circuito. Considerar, por ejemplo, que el capacitor C se va a encontrar totalmente, digamos, derivando el emisor a tierra totalmente cortocircuitado, y vamos a analizar el efecto de CB y CC considerando que el capacitor C es un corto. Luego haremos lo contrario, es decir, vamos a analizar el efecto de C considerando que el capacitor CB y CC ya son un corto, y después vamos a superponer los efectos de ambos análisis. Esto lo tenemos que hacer así, repito, para poder simplificar el análisis del circuito, ya que resulta complicado realizarlo con los tres capacitores. Bien, la primera consideración es considerar que el capacitor de emisor se comporta como corto, y vamos a ver por separado el efecto de CB y CC. Si el capacitor C se encuentra ya cortocircuitado, entonces deriva el emisor a tierra y tenemos una configuración de emisor común. Aquí muestro el modelo híbrido pi y los efectos de los capacitores CB y CC. Observemos que por la topología que presenta el circuito de entrada y el circuito de salida, y los capacitores al estar conectados en forma horizontal en nuestro diagrama de vías de tren, forman filtros de paso alto. Entonces CB forma un filtro de paso alto a la entrada y CC formará un filtro de paso alto a la salida. Entonces vamos a analizar cada uno de los capacitores. Les repito, las configuraciones de los circuitos son muy similares. Eso nos va a permitir simplificar el análisis de la forma en que voy a mostrarlo más adelante. En primer lugar, vamos a encontrar las resistencias equivalentes. Tenemos resistencias en paralelo, entonces definimos una RB' como paralelo de RB con RP, y una RA, R subíndice A, como R0 en paralelo con RC. Con base en estas resistencias equivalentes, nuestro circuito se puede simplificar aún más, como lo muestro en este diagrama, en donde se ve más claramente cómo las dos redes forman filtros de paso alto cada uno. Ahora analicemos cada una de las mallas por separado. Para la malla de entrada, si analizamos el comportamiento de nuestro voltaje de control B subíndice B en función de BS, lo podemos hacer calculando la impedancia de cada una de las ramas necesarias para poder calcular BBDS, es decir, RB lo consideramos como una impedancia y la serie de RS con CB lo consideramos como otra impedancia, como se muestra en este diagrama. Entonces Z1 va a ser la serie de RS con la reactancia del capacitor CB, 1 en SCB, y Z2 va a ser la resistencia RB'. Entonces, realizando el cálculo del voltaje de control B subíndice B en función de BS mediante un divisor de voltaje, obtenemos como función de transferencia de la malla entrada BB entre BS, Z2 entre Z1 más Z2. Observen que este es un divisor de voltaje. Sustituimos sus equivalentes en cuanto a reactancias y resistencias y obtenemos finalmente
la función de transferencia que se muestra en este cuadro, BB en BS como S RB' CB entre 1 más S por RS más RB' por CB. Observemos que la función va a presentar un cero en el origen y un polo real y negativo. Para la malla de salida, como es muy similar a la malla de entrada, podemos utilizar la misma expresión que acabamos de obtener, la que se encuentra en este cuadro, y solamente adaptarla a los valores de la malla de salida de la siguiente forma. El voltaje BBDS va a ser B0DS, RS es equivalente a RA, CB equivalente a CC, y entonces nuestra función de voltaje de salida entre fuente de corriente de entrada nos queda dado por SRL por CC entre 1 más S RA más RL por CC, despejando BB de esta ecuación, es decir, pasando el coeficiente de BB al lado derecho de la ecuación, nos queda finalmente la función de transferencia de B0 en función de BS como menos GMRA por SRL CC entre 1 más S por RA más RL por CC. Igual, podemos observar que la función tiene un cero en el origen y un polo real y negativo. El diagrama de polos y ceros para la malla de entrada está dada por este diagrama, un cero en el origen, un polo en menos 1 en RS más RB' por CB. Ok, para obtener el diagrama de respuesta en frecuencia de esta función de transferencia de BB en función de BS, recordemos que estamos haciendo el análisis hasta BS, para poder graficar el diagrama de respuesta en frecuencia, sustituimos S por J omega, simplificamos las expresiones, entonces me salto todo el procedimiento algebraico, y llegamos a esta función BB ds en función de BS ds es igual a Rx entre Rs por 1 entre 1 más omega LB sobre S, donde omega LB se define como 1 entre Rs más RB' por CB. Ok, el bosquejo del diagrama de respuesta en frecuencia para esta malla de entrada es el que se muestra aquí. Se puede checar del álgebra de las ecuaciones que la relación Rx entre Rs es menor que 1, por eso tenemos una gráfica que está por abajo del nivel de 0 dB. Tenemos una frecuencia de corte omega LB y un comportamiento de filtro pasa altas, como ya lo habíamos predicho. Entonces, en este filtro pasa altas, la ganancia desde frecuencias bajas hacia frecuencias medias va subiendo a una velocidad de más 20 dB por década, como se indica aquí, y después ese cero que viene desde el origen es compensado por un polo que se presenta en omega LB. Entonces el polo frena esa velocidad de subida de la ganancia y se establece en un valor de 20 log de Rx en Rs. Repito que este valor nuevamente es menor que 1, por eso aparece por abajo del eje de 0 dB. La ecuación de magnitud, que es la que se está graficando en este diagrama, es esta que se muestra aquí, BB entre BS de J omega como Rx en Rs por 1 entre raíz cuadrada de 1 más omega LB en omega al cuadrado. Para la malla de salida, igual se tiene un cero en el origen, un polo en la posición menos 1 en RA más RL por CC. Igual para poder graficar el diagrama de magnitud con respecto a frecuencia, se sustituye S por J omega, se aplica álgebra, que es la que aparece aquí, y se llega a la siguiente relación: B0ds entre BBds igual a menos GMRY entre 1 más omega LS en S. Recuerden que esta es la relación entre el voltaje B0 y el voltaje de control. Aparece la expresión menos GMRY, que ya era conocida del análisis anterior, es la ganancia en frecuencias medias y afectada por el formato de un filtro pasa altas. Ok, definiendo omega LC como 1 entre RA más RL por CC, podemos trazar el bosquejo de la gráfica de magnitud en función de la frecuencia. Observemos que esta gráfica de magnitud tiene un cero en el origen, es decir, comienza a crecer la ganancia a una velocidad de más 20 dB por década y luego se establece en un valor que está por arriba del eje de 0 dB, lo cual nos indica que esta malla genera una ganancia dada por GMRY. La ecuación de magnitud B0 entre BB de J omega está encerrada en este cuadro y es GMRY por 1 entre la raíz cuadrada de 1 más omega LS en omega al cuadrado. La ecuación completa se obtiene aplicando
el producto de fracciones como lo acabamos de calcular, es decir, AB' que es B0 en BS va a ser igual a B0 en BB por BB en BS. Entonces, como ya tenemos las dos funciones de transferencia, las multiplicamos y obtenemos finalmente la función de transferencia total como el producto de las dos funciones de transferencia ya evaluadas en el eje J omega. La magnitud para esta función de transferencia, la magnitud de AB' de J omega, está dada por el producto de las magnitudes de cada una de las funciones de transferencia. Y menciono aquí que el diagrama completo no se puede ilustrar todavía porque no se conocen los valores relativas de los polos que están apareciendo en nuestra función de transferencia, es decir, omega LC y omega LB. Cuando apliquemos valores numéricos ya vamos a poder bosquejar el comportamiento de la respuesta en frecuencia de magnitud. Ok, entonces dejando pendiente el bosquejo de la respuesta en frecuencia de la ganancia AB', que es B0 en BS, vamos a analizar ahora la ganancia AB, que es B0 en BI. Entonces, para B0 en BI, tomamos como referencia nuestro voltaje BB, que es el voltaje de control, definido en RP, que en este caso está en paralelo con la resistencia RB, y BI lo consideramos como una fuente de voltaje. Entonces nos olvidamos ahorita de BS y RS, BI lo consideramos como fuente de voltaje. Nuevamente observamos que nos queda un filtro de paso alto, un 0 en el origen y un polo fácil de calcular. La resistencia Thevenin que va el capacitor hasta BI, pasivando BI, es RB', entonces nuestro polo queda en menos 1 en RB' por CB. La función de transferencia es un divisor de voltaje simple, BB en BI es igual a RB' entre RB' más 1 en SCB, y se evalúa la función de transferencia en J omega obteniendo la función que aparece en el cuadro, que es BB entre BI igual a 1 entre 1 más omega LB' por S. Le llamamos omega LB' para distinguirla de la omega LB que calculamos en el análisis anterior. El bosquejo de la respuesta en frecuencia de magnitud para esta función de transferencia de B0 a BI para la malla de entrada está dada en esta gráfica. Observamos que hay un 0 en el origen que hace que la ganancia comienza a aumentar a una velocidad de más 20 dB por década cada vez que aumentamos la frecuencia, y se mantiene ahora sobre el eje de 0 dB porque cuando la frecuencia es alta el capacitor se cortocircuita y entonces BB es igual a BI. Entonces al tener una ganancia de 1, por eso la gráfica aparece sobre 0 dB. Como lo podemos ver aquí, la ecuación de la magnitud está dada por la ecuación que se muestra aquí, que es BB en BI de J omega igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 más omega LB' entre omega al cuadrado. Para la malla de salida, la expresión de B0 en BS es la misma que se obtuvo en el análisis anterior. Entonces, la expresión completa de AB, es decir, B0 en BI, será el producto de las dos funciones de transferencia, la que obtuvimos en el análisis anterior para B0 en BB y la que obtuvimos en este análisis para BB en BI, obtenemos el producto de las funciones de transferencia, igual para las magnitudes. Las magnitudes es la ganancia a frecuencias medias y el producto de las magnitudes de cada una de las funciones de transferencia. Ok, aplicando valores, podemos calcular RA, que se definió como R0 en paralelo con RC, RB', RB paralelo RP, omega LC, omega LB. Omega LC resulta de 8.34 Hz, omega LB de 34.6 Hz y omega L' de 39.8 Hz. Poniendo todo eso junto numéricamente en la expresión de AB', como ya tenemos valores, ya los podemos graficar de manera concreta, de manera específica. Entonces la función de transferencia para AB', la que aparece en este cuadro, su diagrama de polos y ceros es este. Se tiene un 0 doble en el origen, un 0 introducido por cada uno de los filtros pasa altos, nos genera un 0 doble en el origen, un polo en menos 52.4 y un polo en menos 217 para AB'. Esto es lo que sucede para AB'. En cuanto a AB, nuevamente al sustituir valores numéricos se obtiene la función que se muestra en el cuadro. Se tiene un 0 doble en el origen, un polo en menos 52.4 y un polo en menos 250. Como se trata de filtros de paso alto, en este caso, para los filtros de paso alto, el polo principal, el polo que domina, el polo que va a definir la frecuencia de corte de nuestro filtro pasa altas, es el polo que se encuentre más alejado del origen.
Entonces podemos ver en estos dos diagramas, para B', el polo que está más alejado es de menos 217 radianes sobre segundo. Recuerden, las unidades son radianes sobre segundo, entonces se encuentra a menos 217 radianes sobre segundo, mientras que para AB el polo se encuentra en menos 250 radianes sobre segundo. El polo más alejado, repito, es el que determina o define la frecuencia de corte de nuestro filtro pasaaltas. Bien, el bosquejo de la gráfica de magnitud en función de la frecuencia para B' se muestra en este diagrama. Observemos que tenemos un cero doble en el origen, es decir, desde frecuencia muy baja, conforme vamos aumentando la frecuencia, la ganancia va aumentando a una velocidad de más 40 dB por década. Después se presenta un primer polo en omega LC en 8.34 Hz. Entonces ese polo compensa uno de los efectos del cero. Entonces, en lugar de ir subiendo a más 40 después que se presente el polo, la ganancia va a ir subiendo a más 20 dB por década, pues la compensa un polo. Y después se presenta el polo en omega LB de 34.6 Hz, el cual nuevamente compensa a la ganancia del cero, del efecto del cero, que venía todavía subiendo a más 20 dB por década, para generar una velocidad de subida o de subida, una pendiente de cero en 44.4 dB para AB'. Nuevamente repito, el polo más alejado del origen, que en este caso es de 217, o sea 34.6 Hz, es el que determina la frecuencia de corte baja para el caso de los filtros CB y CC. Para la ganancia B sucede algo similar, lo único que cambian son los valores. Tenemos un cero doble en el origen, luego cada polo va anulando el efecto de un cero. Entonces tenemos una ganancia a frecuencias medias de 45.6 dB y una frecuencia de corte de 39.8 Hz, un poco más alta que la ganancia AB'. Ok, ya que estudiamos el efecto de los capacitores CB y CC, suponiendo que el capacitor C estaba cortocircuitado, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a analizar el efecto de C, suponiendo que los capacitores CB y CC son un corto. Entonces aislamos el efecto del capacitor C, lo estudiamos, y posteriormente todos los efectos de los capacitores CB, C y CC los vamos a sobreponer en una gráfica para obtener un efecto aproximado del comportamiento de la respuesta en frecuencia baja de nuestro amplificador en emisor común. Ok, entonces para el capacitor de emisor lo que hacemos para simplificar el circuito es considerar que la resistencia RE junto con el capacitor C se encuentran en paralelo. Entonces se calcula una impedancia total, que es la impedancia equivalente del paralelo de RE con CE. Entonces se modela ese paralelo de RE con CE con una caja a la que se le da el nombre de CEDS. Observen que los capacitores de base y de colector ya están cortocircuitados, y vamos a proceder a hacer el análisis. Recuerden, el análisis es encontrar cuánto vale B0 en función de BI y cuánto vale B0 en función de BS. Ok, entonces CE, calculándolo como el paralelo de RE con la reactancia del capacitor 1 en SCE, se obtiene la expresión RE entre 1 más SRS. Se define RLAC como el paralelo de la resistencia RC con RL, y entonces para simplificar el circuito, para poderlo manejar de una manera más fácil, obtenemos el equivalente de Thevenin de nuestro circuito de entrada, en donde B'Ds está dada por RB entre RS más RB por BS, es decir, lo consideramos como un divisor de voltaje. Recuerden que desconectamos todo el circuito para encontrar el equivalente de Thevenin, entonces nos queda un divisor de voltaje entre RS, RB y BS, es lo que se está aplicando acá, B'Ds, y la resistencia de Thevenin, RS', se define como RS en paralelo con RB. Entonces este es el equivalente de Thevenin del circuito de entrada formado por BS, RS y RB. De esta manera el circuito queda más fácil para analizarse, para poder aplicar el método de mallas. Se definen las corrientes de malla I1 e I2 y se resuelve el sistema para esas corrientes de malla. No voy a detallarlo, aquí están planteadas las ecuaciones para las corrientes de malla, y la solución de las ecuaciones son las que se encuentran en este cuadro. Vean que son soluciones bastante grandes, expresiones bastante grandes,
Y basándonos en estas corrientes de malla, calculamos B0 como la RLAC por la corriente de malla 2 por ley de Ohm, y el voltaje BI como el voltaje BS menos la caída de tensión que tenemos en RS por la corriente de malla I1. Al calcular entonces la función de transferencia B0 en BI, obtenemos esta expresión, sustituimos I1 e I2, que son las corrientes de malla, dadas por las expresiones que están encerradas en los cuadros, y sustituyendo se llega a la expresión para AB, que está encerrada en este cuadro. Vean que es una expresión también bastante compleja y todavía falta sustituir el valor de ZE. Z es RE entre 1 más SRE por C. Entonces se sustituye, se simplifica y se llega a este resultado para AB, que es un resultado bastante grande en cuanto a expresión numérica, pero podemos visualizarla de la siguiente forma. Podemos decir que esta función tiene la forma de una K que multiplica a 1 más S en omega ct entre 1 más S en omega p, porque observamos que la función de transferencia tiene un 0, es decir, una función de S, un polinomio de S en el numerador y una función de S en el denominador. Entonces, visto así, nuestro diagrama de polos y ceros quedaría un 0 real y negativo y un polo real y negativo, y la ganancia la podemos simplificar a la relación menos RLAC entre RE. Recuerden que esa relación de RLAC entre RE es la que obtuvimos en su momento como expresión simplificada de ganancia para un emisor degenerado, es decir, cuando el capacitor está abierto. Ok, omega ZE, la posición del 0 está dada aproximadamente por 1 entre RE por C, es decir, por el producto de la resistencia de emisor por el capacitor de emisor. Eso define la posición del 0. Y la posición del polo, como lo vamos a ver más adelante, aunque aquí todavía no está muy claro, la posición del polo está prácticamente dominada por el producto de 1 entre C por la resistencia RJ, que hemos demostrado que la resistencia que se ve a través del emisor en casi cualquier configuración con el transistor bipolar. Ok, el diagrama de Bode de magnitud para AB es este que se presenta. Observemos que tenemos un valor de 20 log de K, después una subida de ganancia de más 20 dB por década y después otra vez la ganancia se permanece constante a un valor de 20 log de AB. Ok, les hago notar que en este diagrama el valor de AB0 corresponde a la ganancia en frecuencias medias, lo que hemos calculado como menos 190 para los ejemplos que hemos estado analizando. AB0 vale 190 y la K sería la ganancia que presenta un emisor degenerado, es decir, cuando el capacitor de emisor no existe, cuando el capacitor de emisor es un circuito abierto. Entonces la ganancia de nuestro amplificador es aproximadamente menos RLAC entre R. Si aplicamos esos conceptos que les acabo de explicar a este diagrama que estamos observando, vemos que la respuesta en frecuencia de un emisor común funciona de la siguiente manera. En frecuencias bajas, el emisor común se comporta como emisor degenerado, lo cual es lógico porque a frecuencias bajas el capacitor de emisor es un circuito abierto, entonces el emisor no queda completamente derivado a tierra, sino está conectado a tierra a través de la resistencia de emisor, generando una configuración de emisor degenerado, cuya ganancia es menos RLAC entre R, que es precisamente el valor de K. Ok, una vez que la frecuencia comienza a aumentar, se presenta un 0, el omega ZE, dado por el producto del capacitor de emisor por la resistencia de emisor, se presenta el 0. La ganancia comienza a aumentar a una velocidad de más 20 dB por década y luego se detiene cuando se presenta el polo omega P dado por 1 entre R y J por C, y ese polo anula el efecto del 0, quedándose el circuito ya con el emisor totalmente derivado a tierra, y entonces la ganancia de nuestro circuito se establece en AB0, expresado en dB sería 20 log de AB0, y así es como se comporta nuestro circuito en bajas frecuencias con respecto al efecto del capacitor de emisor. Ok, lo que sigue en el libro es un poco de álgebra para detallar este efecto que les acabo de mencionar, entonces me lo voy a saltar. Vamos a ver la parte numérica. Cuando se evalúa la función de transferencia que obtuvimos, ya podemos entonces observar dónde queda el polo y dónde queda el 0 en nuestra ecuación para AB,
para B0 en BI. Y entonces se puede acotar ya el diagrama de magnitud de la ganancia con respecto a la frecuencia, como se muestra aquí. Entonces tenemos a frecuencias bajas una ganancia de 13.7 dB. Les repito, esta ganancia corresponde a la ganancia del amplificador en emisor común menos Rlag entre RA expresada en decibeles. Ok, por otro lado, es decir, menos 4.85. Conforme la frecuencia aumenta, la ganancia comienza a aumentar a una velocidad de más 20 dB por década hasta que es compensada por un polo que se encuentra en 62.6 Hz, en cuyo caso la ganancia se queda a un valor de frecuencias medias de menos 190 que equivale a 45.6 dB. Bien, en estos dos cuadros podemos resumir, simplificar las expresiones asociadas al capacitor emisor, tanto para la localización del cero como para la localización del polo. El cero se encuentra en el recíproco dado por 1 entre R por C, es decir, 1 entre la constante de tiempo determinada por el producto de C por R, y el polo se encuentra por la expresión 1 en REJ. RJ es la resistencia de juntura del emisor, RJ por CE. Entonces, el 0 en 1 en RC y el polo en 1 RJ por CE. Quien determina la frecuencia de corte con respecto a la influencia del capacitor CE, quien determina esa frecuencia de corte es el polo dado por la expresión 1 en RJ por CE. Bien, para la ganancia en voltaje AB podemos considerar el siguiente análisis. En esta parte estoy mostrando el diagrama de Bode que habíamos obtenido para las capacitancias CB y CC. Vemos que quien establece la frecuencia de corte baja es el capacitor CB en la malla de entrada. Es decir, tenemos un efecto de un polo que determina el límite inferior de la banda de paso, como se muestra aquí. Eso es con respecto a los capacitores CB y CC, mientras que el capacitor de emisor establece también un límite inferior de la banda de paso en omega P, dado por 1 en RJ por C, como lo acabamos de mencionar. Bien, para la ganancia AB', B0 en BS, se hace un análisis similar. No lo voy a mencionar, me lo voy a saltar. AB', que se define como B0 en BS, queda como K' por 1 más S en omega ZE' y 1 más S en omega PE'. Omega ZE' lo vamos a considerar igual, casi igual a omega ZE, es decir, está dada por 1 entre R por C en forma aproximada. Y omega P pues también va a ser muy cercano al producto del capacitor de emisor por RJ como constante de tiempo, y la frecuencia se calcula como el recíproco de esta constante de tiempo. Entonces, para AB', nuestra ganancia de frecuencias medias es la que se muestra en este cuadro, y considerando su respuesta en frecuencia debido al capacitor de emisor, se tiene la expresión que muestro en este segundo cuadro. Evaluando numéricamente, AB' resulta los valores que tenemos mostrados aquí, y finalmente el diagrama de magnitud con respecto a frecuencia para AB' es muy similar al de AB, es decir, la ganancia viene en un valor constante a frecuencias bajas, luego sube y se queda en otro valor constante correspondiente al valor de ganancia a frecuencias medias, ahora para AB'. La frecuencia de corte la determina el polo, en el caso del capacitor de emisor, que está colocado en 56.2 Hz. Ahora, si unimos todos los diagramas de respuesta en frecuencia que hemos calculado por separado, entonces suponiendo que es válido aplicar superposición, para la ganancia AB, nuestro diagrama de magnitud contra frecuencia en frecuencias bajas está dada por esta gráfica. Entonces lo achicamos nada más. Aquí la gráfica comienza con menos 40 dB debido a un cero doble en el origen, el cero doble formado por CB y CC, cada uno introduce un cero. Después se une el cero del capacitor de emisor, entonces aumenta la velocidad de subida de la ganancia a más 60 dB por década.
Aquí en el eje horizontal están mostradas la posición del 0 introducido por el capacitor emisor, del polo introducido por el capacitor de colector, el polo introducido por el capacitor de base y el polo introducido por el capacitor de emisor. Ok, cada que se presenta un polo va anulando el efecto de un 0, entonces aquí otra vez la ganancia cambia a más 40 dB, se presenta otro polo, la ganancia cambia a más 20 dB y por último se presenta el polo más alejado, que es el que corresponde al emisor, anulando el efecto de todos los polos y dejando la ganancia en un valor igual al de frecuencias medias, que es 45.6 dB o 190. Bien, así es como se comporta el circuito en frecuencias bajas. Lo importante de este análisis, de esta gráfica, es observar cuál capacitor es el que está determinando la frecuencia de corte de nuestro circuito. Y podemos observar, por la acotación que tenemos aquí, que el último polo que se presentó fue el polo del emisor, el más alejado del origen, y este es el que determina la frecuencia de corte baja de nuestro amplificador en frecuencias bajas. Para el caso de AB' sucede algo similar. Tenemos que la función de transferencia sube a más 40, luego a más 60, luego cada polo va compensando a más 40, más 20 y 0. Y nuevamente, quien determina la frecuencia de corte para AB' ahora, para B0 en BS, es el capacitor de emisor, el producto del capacitor de emisor con la resistencia RJ que se ve a través del emisor. Los diagramas completos de respuesta en frecuencia de magnitud contra frecuencia para el amplificador en emisor común se bosquejan en estas gráficas. En esta gráfica estamos viendo el diagrama de Bode completo de magnitud para la ganancia AB. Entonces, en frecuencias bajas es el análisis que acabamos de hacer. Lo importante es quién determina la frecuencia de corte baja. Ya vimos que es el capacitor de emisor. Está en 62.6 Hz. En frecuencias altas, quien determina la frecuencia de corte alta está colocado en 6.68 MHz. Y cuando pasamos a la ganancia AB', para la ganancia AB', este será el diagrama de magnitud con respecto a frecuencia. Observamos igual que en frecuencias bajas tiene el comportamiento que ya acabamos de analizar y presenta una frecuencia de corte baja de 52.6 Hz, mientras que la frecuencia de corte alta es de 294 kHz por el efecto Miller que explicamos en su momento. Y pues ya con esta aproximación asintótica de los diagramas de respuesta de frecuencia nos damos idea de cómo se comporta el circuito, cómo va a ser la respuesta en frecuencia del circuito, tomando en cuenta que hicimos varias consideraciones, varias aproximaciones para obtener dicho bosquejo de la respuesta en frecuencia mediante aproximación de asíntotas.